queremos encontrar la transformada de Laplace, que es grande f de s de la función f de t es igual a 3. Mira la definición a continuación. Supongamos que f de t es una función continua por partes para t mayor o igual que 0. La transformada de Laplace de f de t es igual a la integral de 0 a infinito, de f de t veces e elevado a la potencia de st de t negativo, donde s es mayor que 0. Entonces, para este ejemplo, f de s es igual a la transformada de Laplace de 3 que equivale a la integral de 0 a infinito de 3 veces e elevado a la potencia de st de t negativo. Ahora, debido a que tenemos una integral impropia, necesitamos reescribir esto usando la notación de límite. Entonces, para una revisión rápida, observando el caso 1, integral desde hasta infinito de f de x es igual al límite cuando b se acerca al infinito, de la integral de a b de f de x. Observe cómo sustituimos b por infinito, y luego introduce esta notación de límite. Entonces, esto es igual al límite cuando b se acerca al infinito, de la integral de 0 a b, de 3 veces e elevado a la potencia de st de t negativo. Ahora, para nuestro próximo paso, sigamos adelante y encontremos la antiderivada de 3 veces e elevada al poder de la tst de negativa. Luego volveremos y evaluaremos esta integral de f, y luego encontraremos el límite. Entonces, primero encontremos la integral de 3 veces e, elevada a la potencia de st de t negativo. Observe cómo debemos realizar la sustitución u donde tendríamos la misma st negativa y diferencial u es igual a la derivada de st negativo con respecto a t veces de t, que sería s de t negativo, dividiendo ambos lados por s negativos. Podemos escribir esto como negativo dividido por du igual a dt. Entonces, en términos de u, podemos reescribir esto como la integral. De nuevo, dt es igual a 1 negativo dividido por s. Entonces podemos escribir esto como negativo 3 dividido por du. Esto sería solo e para la u. Por lo tanto, la antiderivada es simplemente negativa dividida entre c por u más c. Pero eres negativo st, así que tenemos negativo 3 dividido por s al negativo st más c. Pero recuerde que teníamos un def integral. Volviendo a nuestra primera diapositiva, teníamos el límite cuando b se acerca al infinito de... De nuevo, esta es una integral de f, por lo que podemos dejar de lado el más c, y el antiderivado es negativo 3 dividido por s, e al st negativo. Nuestros límites de integración son de t es igual a 0 a t es igual a b. Entonces, para nuestro próximo paso, encontraremos f grande de b menos f grande de a, y luego determinaremos este límite. Entonces, cuando t es igual a b, tendríamos 3 negativos divididos entre s por e, elevados al poder de sb negativo. Menos cuando t es 0, tendríamos 3 negativos divididos por s por e, elevados a la potencia de s negativos por 0. Simplificando tenemos el límite cuando b se acerca al infinito. Para este primer término escribamos esto usando un exponente positivo moviendo elevado a la potencia de sb negativo hasta el denominador. Entonces tendríamos 3 negativos divididos por s veces e elevado al poder de s positivo b. Y luego aquí, o el 0 es igual a 1. Entonces tenemos menos negativo 3 dividido por s, que se convierte en más 3 dividido por s. Y ahora determinando este límite, recuerde que s es mayor que 0. Entonces, cuando b se aproxima al infinito, el exponente n se aproxima al infinito y, por lo tanto, el exponente aumenta sin límite. Y el número se fija en negativo 3. Entonces este término se acerca a 0. Este término no se ve afectado por b, y, por lo tanto, el límite es igual a 3 dividido por s, que es la transformada de Laplace de f de t igual a 3. Para resumir, la transformada de Laplace de 3 es igual a f grande de s, que ahora sabemos es igual a 3 dividido por s. Volviendo a nuestra primera diapositiva, por supuesto, ingresamos 3 divididos por s.
Ahora quiero mencionar que después de hacer varios ejemplos, dejaremos de usar la definición de límite para determinar las transformaciones de Laplace. Similar a como cuando encontramos derivados por primera vez, usamos definiciones de límites, pero luego comenzamos a usar una tabla de derivados. Y al igual que hay una tabla de derivados, también hay una tabla de transformadas de Laplace. Y aquí hay algunas fórmulas para transformaciones básicas de Laplace. Mirando esta primera fila, si tenemos f de t es igual a 1, la transformada de Laplace es grande f de s es igual a 1 dividido por s. Observe cómo, debido a que tenemos f de t es igual a 3, si multiplicamos 1 sobre s por 3, obtenemos la transformada de Laplace de la función constante f de t es igual a 3. Entonces, para cada ejemplo, después de usar una definición de límite para encontrar la transformación de Laplace, también buscaremos la fórmula correspondiente en esa tabla de transformación de Laplace. Espero que hayas encontrado esto útil.